Señor. Listo, vamos a orar y yo empiezo a mostrarles un poquito el bosquejo y todo esto. Padre, Señor, venimos a ti, creemos que tuya es la revelación, tú eres el único que puede realmente revelar esos propósitos y destinos para los cuales hemos sido creados, Señor. Así que Espíritu Santo, te invitamos que a través de esta materia permita, Señor, hacer las conexiones para cada uno, para entender esos diseños, la manera única en que nos has creado y hacia quién estamos llamados, Señor, para ser de bendición. Así que gracias, oramos por el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo y que abras los ojos de nuestro entendimiento a través de esta materia. Señor, toda la gloria para ti en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, pues qué bueno tenerles aquí, qué bueno poder estar iniciando en este tiempo, esta nueva materia. Es una materia que para mí es central dentro de como una columna vertebral. No sé si ya tuvieron la oportunidad de echar un vistazo al bosquejo o de pronto todavía no lo han visto, pero esta materia se llama Instinto, Visión, Propósito y Destino. Y de alguna manera es fundacional para el proceso de cada uno de ustedes, porque uno de los propósitos de Elite es que ustedes puedan descubrir ese llamado o ese propósito para el cual Dios los creó. Entonces, es como que todo el paquete de Elite está dándoles unas herramientas eh, que obviamente establecen o estructuran su vida cristiana, su fe, pero hay algunas materias que nos van a ayudar a hacer como la línea de proceso para identificar ese diseño para el cual Dios nos crea. Voy a compartirles el bosquejo y con eso desde allí, aunque lo tienen en su classroom, pues aquí de todos modos se los voy a compartir de manera que sea eh, práctico para ustedes. Déjenme solo hacer esto, con eso es más fácil. Listo. Ahí está bien, no necesito que agrandarles un poquito, o lo leen, lo alcanzan a leer, bien, está bien, perfecto. Entonces, vamos a decir que nuestro objetivo en lo que va a ser esta serie, esta sesión o estas sesiones va a ser reconocer, partiendo del diseño específico de cada uno, el propósito particular. Entonces vamos a decir que estamos viendo a través de diferentes materias como el reino de Dios, estamos entendiendo que hay un plan de Dios que es su reino, pero aquí necesitamos empezar a entender, bueno, ¿dónde dentro de todo ese plan entra cada uno de nosotros? Y en dónde en medio de que hay un propósito general, hay propósitos particulares con cada uno. Entonces la idea es que ustedes puedan ir dejando que el Espíritu Santo empiece a revelar. Lo segundo va a ser identificar a partir de lo que se llama instinto y visión, empezar a descubrir que cada uno de nosotros está llamado a un grupo objetivo. Es decir, el diseño nuestro es para empezar a responder a la necesidad de alguien. Eso lo vamos a ir desarrollando. Y ahí vamos a empezar a entender por qué ese instinto, ¿cierto? Y una visión que tenemos o los ojos que Dios nos ha dado para ver ciertas cosas que otros no ven es diferente. Lo tercero va a ser que puedan ustedes enunciar, ¿sí? Porque muchas veces uno como que no, yo como que sí, como que, pues yo como que tengo una carga pero no lo sabemos plasmar y queremos ayudar a través de esta materia es que ustedes terminen enunciando esto y plasmándolo. Entonces, enunciar su propósito de vida una vez se identifica ese grupo objetivo al cual se está llamado y la solución que se quiere traer. O sea que empezamos a entender que dentro de lo que es instinto, visión, propósito y destino, pues va a ser que cada uno de ustedes descubra ese llamado que tiene hacia un grupo particular de personas. Y les vamos a ayudar a plasmarlo dentro de un enunciado, que eso es lo más complicado. Entonces, en el desarrollo vamos a estar trabajando un poquito estos temas y es porque estoy acá, ¿cierto? Que es el instinto, cómo el instinto forma parte de un diseño único, que es la visión. Vamos a empezar a hablar de esos ojos que la mayoría simplemente mira pero no está viendo y queremos que ustedes aprendan a ver más que mirar, cómo descubrimos eso que se llama visión o llamado. Vamos a empezar a mirar un paralelo entre buenos y malos líderes porque vamos a darnos cuenta que muchas personas pueden a veces tener la visión, pero al no tener un entendimiento de carácter, por eso ustedes, una materia también que fue fundacional fue el carácter de Cristo, porque si empezamos a desarrollar el carácter, nuestro liderazgo va a ser un buen liderazgo.
y no vamos a perdernos de pronto dentro del liderazgo. Entonces vamos a empezar a entender esa visión de buenos y malos líderes, cómo filtro esa visión correctamente. Vamos a hacer un taller que tiene que ver con descubrir esa visión y propósito. Vamos a mirar ejemplos que vamos a trabajar mucho con ejemplos que puedan ustedes ser expuestos a personas en diferentes esferas, cómo lo están haciendo, porque eso va a traer como revelación de, bueno, no pensaba que pues yo podía influenciar, llamémoslo así, el mundo de los negocios de esta manera, o no sabía que en el arte yo podría hacer esto, o no sabía que de pronto, ¿me entienden? Es más que solamente de pronto que una persona le compartamos de Cristo, sino cómo entendemos el reino de Dios. Vamos a conectar entonces instinto con destino, con algo que vamos a hablar como Moisés cuando viene con la zarza. Entonces hay una conexión muy interesante de cómo Moisés, desde el primer momento que entra allí con la zarza que se quema, ahí hay toda una revelación, pero fíjense que Moisés es un perfecto ejemplo de cómo él está llamado a un grupo objetivo. Ese grupo objetivo, pues, no era Egipto, era Israel. Y cómo tiene que hacer algo con ese pueblo, sacándolo de lo que es una tierra de esclavitud a una tierra prometida. Y esa misma analogía la vamos a ver que todo llamado de Dios tiene que ver con cómo sacamos a personas de un estado, de un lugar A, para llevarlas a un lugar B. Pero lo bonito es cómo Dios a cada uno de ustedes les va a dar revelación del cómo lo hacen. Entonces ahí terminamos con un taller descubriendo mi propósito y un desarrollo de mi misión de vida. ¿Cómo va a ser la evaluación? Aquí este es un trabajo final que lo que busco es que ustedes puedan en una sola hoja ser muy concretos para describir qué es ese llamado que Dios ha colocado, entendiendo todos los componentes que estamos dando. Entonces va a ser muy importante, los vamos a ir ayudando en el proceso, ustedes se van a dar cuenta cómo van a poder condensar esa información. La bibliografía, hay un libro que se los recomiendo, que se llama El poder de la visión por Miles Monroe. De pronto leo para que me ayudes después, nos falta dejar aquí incluidos los capítulos, entonces quedo pendiente porque no tienen que leerse todo el libro, hay unos capítulos, pero es un libro que la verdad es de los libros para tener en su biblioteca porque le va a expandir y le va a ayudar a ver de otra manera este concepto de visión, que más que lo que uno en las empresas desarrolla de la visión y la misión, es un poco más profundo que esto. Que estamos hablando de requisitos, que tomen notas, que puedan participar, que asisten. Yo sé que hay algunos que van a estar en modo asincrónico, pero va a ser muy importante que estén allí pendiente. Vamos a generar unas dinámicas desde Classrooms con el ánimo de que pueda estar un poquito más en contacto con ustedes en todo el proceso. Así que escriban, voy a poner algunos temas de discusión, entonces entren, participen, porque eso pues nos va a ayudar a, digámoslo así, a trabajar y desarrollar todo esto. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Esta parte fue clarita o cómo lo ven? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a iniciar y de pronto les voy a dar contexto de esto. Una de las batallas que quizás yo veo a nivel general en muchos cristianos es que a veces la gente tiene la idea de que ser cristiano solamente es pues portarse bien, ser buena gente y poder ir al cielo. Y a veces cuando tenemos como solo esa perspectiva, pues como que se vuelve la vida cristiana muy rutinaria, ¿no? Porque pues bueno, sí, yo trato de servir en mi iglesia, yo como que, pues bueno, yo soy buen padre o madre o hijo, ¿cierto? Esposo, todo, pero perdemos de vista que todos nosotros hemos sido creados para un propósito. Ahora, si alguno se leyó pues el libro de los 5 propósitos, ¿cierto? Pues a veces decimos, bueno, no, es que el propósito es adorar a Dios. Sí, pero vamos a decir que ese propósito de adorar a Dios es más que levantar las manos y cantarle una canción. Adorar tiene que ver con que podamos responder de regreso con el diseño para el cual Él me crea y que pueda entender que los dones, talentos, habilidades que hoy tengo no me surgieron por casualidad, sino que obedecen a un Dios que me crea de una manera única para cumplir un propósito. Entonces, eso nos pone como en otro entendimiento que la salvación o el aceptar a Cristo fue
el paso de entrada para entender algo llamado el reino de Dios. Y que cuando Jesús decía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, nosotros somos parte de hacer que ese reino empiece a manifestarse alrededor. Solemos pensar entre cristianos que es más solamente evangelizar para mandar gente al cielo. Entonces aquí es donde quiero que rompamos un concepto. Jesús regresa a la tierra, ¿cierto? Y los planes que Jesús tiene no son solo para escapar para un cielo, sino hay planes para esta vida. Y ahí es donde tú y yo entramos a entender que en esta vida es muy importante descubrir ese propósito. ¿Para qué? Para ser, voy a utilizar una palabra, fructíferos. Fructíferos. Y esto es algo que para mí, digámoslo así, es especial. Ustedes, algunos han escuchado, en el año 95 yo tengo un encuentro muy fuerte con Dios, y el Señor es el que me hace la pregunta, ¿sabes por qué maldije a la higuera? Y esa fue una conversación muy interesante, pero en esencia básicamente me dijo, yo maldije a la higuera porque la higuera vivía para sí misma, era egoísta, pero todo lo que yo creé lo creé de acuerdo a mi naturaleza es amor y el amor produce. Entonces, dicho esto, vamos a decir, Dios no quiere que tú seas una planta ornamental, que todo el mundo cuando te mira, ¡ay, tan bonita la planta! Sino que Dios quiere que fructifiques. Y esta materia se trata es de cómo algunos de ustedes de pronto solo se han visto en estado semilla. Y uno en estado semilla pues no logra entender para qué es la semilla, ¿cierto? O sea, de hecho, un frijol es muy diferente del fruto que se va a desarrollar. Entonces, necesitamos entender que no estamos solamente para permanecer en estado semilla, sino para germinar, y no solo germinar, sino producir un fruto. Y vamos a decir que así como una fruta o un árbol que produce unas frutas, no tendría sentido si alguien no se come esas frutas. O sea, vamos a decir, el propósito final de un palo de mango, de naranjas o de la fruta que usted quiera es que pues alguien se beneficie de esa fruta. Pues vamos a decir, los dones, habilidades, talentos que Dios puso en ti es para que alguien más pueda ser beneficiado de eso. Lo triste es que solemos pensar compartamentalizadamente. Bueno, yo tengo un trabajo, yo allá trabajo, soy cristiano, y voy a la iglesia. Vamos a romper eso a decir, no, no, no. O sea, vas a empezar a verte que aún en el trabajo donde Dios te ha puesto, quizás allí vas a empezar a fructificar de otra manera hacia un grupo objetivo que quizás no has visto. Y quizás está ahí, pero hasta el momento solo los ves para compartirles de Cristo. Pero vamos a entender que hay mucho más. Y no solamente se trata de compartirles de Cristo, que es lo fundamental. Obviamente, de nada nos sirve ayudar a gente que se vayan para el infierno. Necesitamos que vengan a conocer a Cristo. Pero lo que estamos hablando aquí es, vamos a ver integralmente dos cosas allí. Entonces, dicho eso, vamos a empezar aquí. Y vamos a empezar a hablar de lo que es ese proceso de instinto, visión, propósito y destino. Y vamos a empezar entonces hablando de instinto. Entonces, si yo les preguntara, ¿qué es el instinto? Si yo les pregunto, bueno, ¿qué es el instinto? Entonces, por favor, abramos micrófonos y díganme cómo entienden el instinto, qué es lo que ustedes ven como instinto. ¿Qué sería el instinto? ¿Quién quiere participar? Yo, Adelante, Keila. Keila. Pues yo creería que es algo natural que fluye de nosotros, de cada uno. Es Ok, algo que está ahí en la naturaleza. ok, algo natural que fluye. Ok, perfecto, muy bien. Es algo como que, sí, iba a decir instintivo, pero precisamente es instinto. Adelante, muy bien. ¿Quién más? Johanna, creo que habías levantado mano, o John. Yo pienso que es como que algo también natural, que como que podemos percibir muchas veces como que sin darnos muy a profundidad cuenta, pues me parece a mí. Ok.
Yo pienso que el instinto es como algo que está dentro de nosotros, que no es fácil ni de definir, que no lo desarrollamos, sino que es como viene como parte del paquete, que nos permite tener como una habilidad especial, una precognición, algo que nos permite como detectar algo sin que sea tan evidente a los ojos naturales de los demás y para nosotros, ¿no? Excelente, ya empiezas a colocar de pronto algunas características, digámoslo así, y que llamas habilidades que de pronto tenemos y que no las vemos generalizadas, que definitivamente están muy inherentes a nosotros. Eso es clave lo que estás colocando allí. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera. Si lo lleváramos a animales, digámoslo así, cuando nosotros miramos con animales y pensamos aquí en la rana, ¿cierto? ¿Qué es instintivo a la rana? ¿Cierto? Y aquí hay una pregunta, es ¿por qué las ranas no vuelan? Sonaría como tonta la pregunta, ¿cierto? Pero vamos a hablar de qué es ese instinto y qué es lo que nos hace, digámoslo así, distintos. Entonces, vamos a decir, aquí primeramente quiero que ustedes de pronto anoten esto, perdónenme, y es que la vida real tiene que descubrir con lo que Dios ha depositado en ti. Entonces, lo que vamos a descubrir es, hay cosas que Dios ha plantado en nosotros y hay una sola cosa que Dios nos va a preguntar el día que estemos de regreso delante de Él. Esa pregunta es, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te di? O sea, no va a ser solo, "Ah, te salvaste, qué bueno que te vi". No, ya, gracias a Dios estamos en Cristo, pero una vez lleguemos nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? Entonces ahí volvemos a la historia de la higuera, ¿cierto? ¿Por qué Jesús maldijo la higuera? Porque pues la higuera no estaba cumpliendo un propósito, o sea, no estaba realmente para lo que fue creada, que era para dar higos, y cuando Jesús vino a buscar higos, pues no encontró nada. Entonces ahí vamos a entender. Entonces, vamos a decir que Dios nos ha dado un instinto que hace que nosotros hagamos cosas que otras personas, me gustó como John lo dijo, que nosotros tengamos unas habilidades para hacer algunas cosas que otros no tienen, o que otros no hacen, o que otros detestan. Entonces, aquí es cuando empezamos nosotros a pensar de niños. Entonces, yo les empiezo a preguntar a ustedes, bueno, de niños, ¿qué era instintivo para ti, John? O sea, ¿qué recuerdas que de niño para ti era fácil? Ya, voy a tratar de darles pistas. Algunos fueron más deportistas, otros fueron menos deportistas. Algunos pequeños les gustaba más inclusive la lectura, otros no. Otros fueron más de creación y artistas. Entonces, John, para ti, ¿qué recuerdas de niño? Eh, bueno, yo lo veo, por ejemplo, en el caso, pues cuando estaba yo más digamos, iniciando mis inicios laborales, digámoslo así, y Ajá. pues nos encontrábamos con los amigos en algunos sitios ahí para compartir. Entonces yo tenía, o sea, yo sentía cuando iban a haber problemas, o sea, cuando alguien se iba a levantar a armar pelea o alguna cosa, y yo les decía, nos vamos ya. Y los obligaba a todos a salir y salíamos y detrás de nosotros empezaban a armarse las tremendas peleas. Yo tenía como esa habilidad de detectar cuando el ambiente se ponía violento y en esas cosas y yo entraba en emergencia inmediatamente. Ok. Una de esas cosas que yo, por ejemplo, yo no aguanto las multitudes, yo no soporto, yo por eso no soy de estadios, no soy de conciertos ni nada de esas cosas porque tanta gente junta y tantas cosas que se reúnen, a mí me afecta muchísimo. Entonces, Ok. eso es parte de lo que yo considero que tiene que ver con ese fundamento. Pues en ese caso, pues yo libré a mis compañeros de muchos líos en ese sentido por eso. Pero aquí es donde quiero que vayan, porque esto va a ser un descubrimiento y el Espíritu Santo nos va a ayudar y luego ustedes en sus tiempos personales que quiero que empiecen a preguntarle, Espíritu Santo, ayúdame a recordar. Sí, porque, por ejemplo, ahí va a ser clave una pregunta, por ejemplo, bueno, ¿por qué las multitudes no me gustan? Podría ser algo para mirar, ¿cierto? Pero fíjate que dices, yo puedo leer ambientes. Entonces eso es algo muy clave para anotar ahí. O sea, porque tú puedes leer. De hecho, nunca había oído a alguien de esta manera que lo presentara ahí. Y eso es un diseño especial. Lo segundo, rescataba a mis compañeros de problemas. O sea, que ahí viene algo y es como que preveo el problema y busco es que se les evite. Eso a veces no lo hemos mirado, pero ahí hay algo que
luego estaremos mirando en conexión ya con lo que haces hoy en día, a dónde va. Y la razón de esto, algo de lo que Dios en el 2001 de hecho me habla, y es: la iglesia debe ser una sala cuna de sueños y no tan solo un centro religioso. Entonces, cuando hablamos de sala cuna de sueños, para mí fue: todo niño viene con sueños porque son parte del diseño a lo que está llamado a hacer. Pero a veces algunos los pierden en el proceso, otros por malas experiencias los abortan. Y lo que el Espíritu Santo va a hacer en medio de todo este proceso es ayudar a que vuelvan otra vez a recuperar algunos sueños que están allá, que los vamos a ir descubriendo por aspectos instintivos. Diana había levantado la mano. Adelante. Sí, señor. Pues no había pensado, pero pues de niña a mí me gustaba como organizar, y viene a mi mente que yo entré iniciando bachillerato a la banda de guerra del colegio, y estuve en algunos instrumentos, pero ahí como que, pues bien, pero el instructor me decía: aunque tú eres bajita, a mí me sirves más de bastonera, porque tú tienes el don de organizar, y porque veo que tú organizas a tu equipo. Yo empecé en campanita, luego pasé a lira, pero me decía: tú organizas al equipo, y me puso como bastonera a pesar de mi estatura, y, y me dio a cargo los redoblantes y todo lo que era percusión, porque pues eran hombres, incluso, y yo decía: wow, o sea, ¿por qué me puso hombres si yo siendo mujer? Pero tenía la capacidad de darle como el orden y el sentido, y que fueran como obedientes en las instrucciones que les tenía que dar. Entonces veo como esos rasgos ahí, nunca lo había pensado, pero bonito descubrir esto. Eso es clave lo que estás diciendo, porque bueno, no solo por la bastonera, sino fíjate que estás empezando a mirar. De hecho, estaba pensando ahora, porque acabo de terminar la materia del carácter de Cristo, que pues, de hecho vimos atrás. Y fíjense que aquí nos estamos conociendo, estamos empezando a conocer facetas de cada uno, pero dices algo interesante que tu profesor vio. Tal vez tú no te sentías que eras buena organizando, pero él estaba viendo algo que era innato. Y fíjense que esa palabra innato es lo que estamos tratando de encontrar. ¿Qué desde niños era innato? ¿Qué desde niños como que simplemente respondíamos o lo hacíamos porque no lo pensábamos, pero es algo que estaba allí, porque eso nos va a ayudar a identificar? ¿Alguien más quiere compartir? Didier. Ah, no, acabo de entrar Didier, ok. Joana, ¿tú quisieras compartir de pronto? ¿De niña qué recuerdas? Pues no mucho, pero, o sea, no sé, yo siento que también yo era como siempre he sido como muy organizada. Soy como amante al orden, al aseo, o sea, no sé si, y desde pequeñita siempre fui así como pues recuerdo así y lo sigo siendo, pues no sé si. Pero dices que es como qué. No, pasa, o sea, que digo que yo siempre he sido, o sea, que recuerdo que siempre he sido muy organizada, y pues no es desde casa que diga: ay, yo antes, no, o sea, siempre el orden, el mantener todo como, pues no sé, Okay. recuerdo mucho eso. Y es bueno que digas, no sé si es eso, porque vamos a entender que hay unos temperamentos que cada uno de nosotros tiene, que nos hace ser de una manera, pero aquí estoy tratando de buscar algo más allá del temperamento, aunque el temperamento forma parte de. Es decir, existen 4 temperamentos dentro de un material que se conoce como el DISC. Entonces está la persona que se define así: dominante o influyente o sostenedor o concienzudo. Pero eso es lo que hace que alguien sea una persona que habla mucho más, otros son más reservados, o hay unos que son muy organizados, que son los que obedecen al tipo C, por ejemplo. El I no es organizado, entonces eso también forma parte, porque es parte de un diseño, que a veces uno choca: ay, yo no sé por qué siempre soy tan tímido. No, es que hay un diseño. No, es que yo siempre termino hablando y hablo más de la cuenta. Sí, también es un diseño. Entonces ahí es donde estamos conectando, forma parte del paquete, pero aquí vamos a tratar de identificar unas cosas más. Entonces, déjenme y comparto esto, que de pronto nos ayuda a seguir entendiendo unas cosas más. Entonces,
Así como dijimos que la rana, ¿por qué no vuela? Y si pensamos que es instintivo al pájaro, vamos a hablar de un pájaro haciendo nidos. Si usted mira, los pájaros hacen nidos y ¿a qué escuela fueron? O sea, es instintivo, es algo que está dentro de sus genes por un diseño. Lo que los pájaros no hacen es cambiar el estilo del nido. Yo no he visto un nido loft o un nido Luis XVI, ¿cierto? Y aunque suena tonto, hay algo que solo los seres humanos Dios nos dio, que es la capacidad de crear. Los pájaros responden a un diseño, pero es instintivo para a un pájaro hacer un nido que no lo es para la rana, ¿cierto? Entonces, si empezamos a describir entonces qué es el instinto, vamos a decir que por definición el instinto es una conducta innata e inconsciente. Ahí están las palabras que ustedes mismos definieron, que se transmite genéticamente entre los seres vivos de la misma especie y que les hace responder de una misma forma ante determinados estímulos. Entonces, vamos a decir, a veces vemos familias de personas que hay una inclinación a la parte militar, por ejemplo. Entonces uno ve desde varias generaciones personas con un llamado y ahí está como una inclinación a fuerzas militares, ¿ok? Hay otros que tienen que ver con deportistas, hay otros, pero hay cosas que a veces la cultura presiona en individuos. Pero aquí vamos a empezar a hablar que es una conducta innata. Entonces, yo por ejemplo tengo a mi cuñado es otorrino, y desde niño la lonchera, cuando le daban la lonchera armaba un botiquín. Y desde niño él le habían regalado unos de esos juegos en vista de eso que él hacía, de fonendoscopio y cosas de médico. Entonces la lonchera él la llevaba para atender pacientes. Es decir, simplemente fue una respuesta de niño a algo que hoy hace. Hoy es médico, es otorrino, pero fíjense, empezó de algo desde niño. Ahora, no todos los niños a veces desde niño tienen muy claro qué es lo que va a hacer. En algunos se revela, en otros se pierde, ¿sí? Por situaciones. Yo, por ejemplo, a mí me pasó, fue bullying en el colegio porque yo era muy preguntón. Entonces, ay, otra vez veo ya con las preguntas, ay, no, pero, ¿cierto? Y resulta que esa era parte de mi diseño. Mi diseño es que a mí me gusta ir a la raíz de las cosas para poderlas entender. Otra definición de instinto es un impulso, que John creo que lo habló un poquitico en esa línea, impulso natural e interior, pero me gusta esta otra palabra, e irracional. Oye, pero ¿por qué este se hizo? Oiga, no sé, pero, ¿sí? Entonces, pero usted ¿por qué sacaba a la gente de allá? No, no sé, pero es que yo simplemente sabía que algo iba a pasar. O sea, si le preguntaban todas las razones, pues no, simplemente dice provocaba una acción. Tu caso eso provocaba una acción que lo sacabas, ¿cierto? Dice provoca una acción o un sentimiento sin que se tenga conciencia de la razón a la que se obedece. Aún hoy, fíjate que en tu narrativa es, bueno, pero ¿por qué hacías eso? Yo no sé, pero pues eso era algo que siempre me pasaba. Yo no sé, pero a mí las multitudes no me gustan, ¿cierto? Entonces, vemos que existen unas características acá y que es bien importante entenderlas como parte del diseño. Ahora, cuando nosotros conectamos esto, vamos a llevarlo a la práctica, como por ejemplo con este personaje. No sé cuántos de ustedes conocen de Michael Jordan. Han por lo menos oído. O sea, los que son amantes del deporte, Michael Jordan se consideraba un fenómeno, porque lo que pasaba con Michael Jordan es que literalmente el hombre parecía volar. O sea, él era un gran organizador de equipo, porque la verdad lograba organizar a todo el mundo, pero vamos a decirlo, ¿ustedes qué piensan que Michael Jordan hacía de niño? Con seguridad siempre estaba con una pelota o siempre estaba en deporte. Entonces vamos a decir, hay personas que por inclinación natural de pequeños ya están muy en el deporte. Dice, Dios te dio un instinto que hace que quieras hacer algunas cosas que otros detestan. Hay personas que, por ejemplo, son cerradas para el deporte. No, yo sí, deporte no, nada que ver. Entonces aquí quiero que ustedes vayan empezando a notar, ok, yo era inclinado al deporte, me gusta el deporte, o yo de niño, ¿en dónde me la pasaba? ¿Cierto? No, me gustaba la música, no, me gustaba era
de pronto, no sé, escuchar historias, o yo era muy callado, o sea, aquí vamos a empezar a descubrir algunas cosas. Hay un comercial de Pepsi que hizo Michael Jordan que es muy interesante, porque él sale lanzando y mientras él está lanzando, aparece, digamos así, en el comercial, él diciendo estas palabras. Miren esto: he fallado más de 9,000 tiros en mi carrera, he perdido casi 300 juegos, 26 veces han confiado en mí para lanzar el tiro que ganaba el juego y lo fallé. He fallado una otra y otra vez en mi vida, pero nunca me he dado por vencido y es por eso que soy un éxito. Entonces, vamos aquí a tratar de conectar algo que del instinto, algunos son cortados de un diseño que tienen por malas experiencias, porque no saben cómo perseverar o no han entendido resiliencia o no han entendido una actitud. Es decir, algunas personas de manera innata también han atravesado a través de circunstancias. Cuando este hombre dice 9,000, he fallado más de 9,000 tiros, perdido casi 300, 26 veces han confiado en mí para lanzar el tiro que ganaba y fallé. Sí, pero dice, pero a pesar de todo eso, soy un éxito. ¿Por qué? Porque no me he rendido. Entonces, vamos a empezar a mirar que Satanás desde niños, entendiendo que había un plan para cada uno de nosotros, ha buscado detener ese plan por malas experiencias o circunstancias que hemos vivido. Y ahí es donde necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos ayude a regresar a entender qué es aquello que Dios puso en nosotros. Entonces vamos a decir que, me gusta usar esta palabra, y es: todos hemos sido cableados de una manera particular. Entonces aquí, como le decía Johanna, hay temperamentos, pero aquí hay talentos, habilidades que están inherentes a nosotros. ¿Ustedes se imaginan a Carlos Vives cantando ópera? O sea que, vamos a decir, aún dentro del mismo canto hay especializaciones. O sea que cuando hablamos de deportes, Michael Jordan está en un deporte, pero ¿por qué escogió el básquet y no el fútbol? ¿Hubiera sido igual de exitoso en fútbol? Aquí es donde vienen reflexiones, pero ahí es donde Dios nos va a colocar que vamos a ir haciendo de lo general, ir entrando a algo más específico para entender el llamado de cada uno de nosotros. Entonces, por ejemplo, Diana dice, bueno, me ponían por organizadora, ¿cierto? Y tiendo a mirar acá, o como que sé dónde debe casar cada cosa. La pregunta sería, ¿sabes organizar o puedes leer también a las personas dónde van? Ahí es donde empieza uno a entender varios conceptos que necesitamos incluir. Y ahí es donde tenemos que empezar a mirar estas cosas, o sea, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Entonces, Dios, digámoslo así, en Dios está la respuesta de por qué estoy aquí en la tierra y por qué me creó de esa manera. Toda pregunta, siempre, todos los seres humanos hemos tenido esa famosa pregunta existencial: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Y aquí es donde vamos a entender que a veces nosotros podemos sencillamente entender la mecánica de por qué estoy aquí, pero no responder al por qué. Es decir, bueno, yo ahora entiendo por qué estoy haciendo el trabajo que hago, pero no necesariamente entender el por qué. Y vamos a empezar a mirar aquí algunas cosas, y es esto. Cuando empezamos a entender esto de instinto, vamos a decir, el primer paso, déjenme compartir acá, es que el instinto te permite descubrir cómo has sido cableado y cómo desarrollar el potencial de lo que hay en ti. ¿Por qué? Porque en el destino se revela por qué estás cableado así. O dicho de otra manera, cuando yo descubro lo que por instinto hacía, me está dando una vislumbre del destino para el cual fui creado. Porque entiendo que he sido cableado de una forma. Entonces déjenme compartir, digámoslo así, en mi caso. Yo jamás hubiera pensado que iba a estar hablando en público o enseñando. ¿Por qué? Porque yo anulé eso de mi vida debido a lo que les conté de bullying. Entonces, cuando yo en clase hacía preguntas, ya
empezó el momento en donde ya y otra vez la pregunta. Entonces, yo empecé a tener una batalla pensando que mis preguntas eran estúpidas. ¿Y eso qué empezó a hacer? A que yo no quise opinar y yo me cerré sencillamente a hablar, y aunque tenía a veces algo que decir, tuve que batallar con ello. ¿Pero qué era eso? Era parte de un diseño que tenía. ¿Por qué? Porque mi diseño ha sido, es decir, yo logro ver, yo logro ver, vamos a decirlo de esta manera, hay diseños espirituales. Una vez un profeta me da esta palabra ya años después, hace unos 20 y pico de años. Y dije yo, ojalá me lo hubieran dado cuando era adolescente. Hubiera entendido mucho desde antes cómo era la cosa, pero me dijo, tú eres un arquitecto de reino. Entonces, cuando dijo arquitecto, entonces me dijo, tú puedes leer planos de destino. Y claro, cuando él dijo eso me hizo todo el sentido porque para mí suelo sencillamente ver situaciones y veo dónde van aún en el tiempo. Es algo natural para mí. Entonces, es donde yo puedo ver personas y entiendo la conexión que hay hacia diseños que tienen y hacia diseños de reino que tienen. Entonces, ¿dónde empieza eso? Empieza desde niño. Pero, ¿qué empieza a hacer Satanás? Obviamente trabaja un bullying. ¿Para qué? Para que eso sea escondido, sea anulado. Y yo, cuando llego, por ejemplo, al bachillerato, cuando terminamos haciendo una obra de teatro y mis amigos, yo tenía allí unas características de líder, pero yo jamás en la vida pensé que había un liderazgo en mí. ¿Por qué? Por lo mismo que había vivido. Pero después ya termina en la universidad, compañeros míos me decían, oiga, nosotros siempre estábamos esperando era, o sea, ¿qué opinaba usted? ¿Qué decía usted? Ahora yo no sabía que lo que yo hablaba tenía una influencia en el grupo. Entonces, ¿qué pasaba? Ese liderazgo, cuando llegamos al último año, hay un amigo que hace una obra de teatro. Me dice, venga, o sea, usted necesita actuar. Yo decía, "No, yo me voy a poner a actuar. O sea, yo le tengo pánico, al contrario, si ya tengo pánico en bullying, pues ahora me van a criticar". Me dijo, no, venga, yo le hago un papel en donde usted no tenga ni que hablar. O sea, va a ser una frase nomás, esa va a ser toda su actuación. Y va a entrar, en ese tiempo había una película que había sido muy popular aquí en Colombia que se llamaba La pezuña del diablo. Eh, y él hizo una sátira a esa película, a esa novela, y la llamó La pata del putas, porque en Antioquia el putas es el diablo. Entonces, claro, era como algo de gancho. Y mi papel básicamente era salir como ciego y de ciego pellizcarle la nalga a otra china que estaba allí. Ese era todo el papel. Y ustedes no se imaginan el pánico mío para poder pararme allí. O sea, y de hecho dije, yo no vuelvo a esta vaina. O sea, y no había sido nada. Pero, ¿qué estaba? Y aquí yo quiero que ustedes puedan empezar a mirar en el tiempo, porque ustedes, el Espíritu Santo les va a empezar a mostrar dónde el enemigo trabajó para bloquear, pero cómo Dios muchas veces empieza a llevarlos para que se active el llamado de aquello que Dios había puesto. Entonces, para mí, lo que estaba haciendo mi amigo, fíjense, no cristiano, pero él me estaba dando era como una apertura a algo que era poderme parar en una tarima. Ahora, yo me paré con gafa oscura y toda la vaina, entonces, o sea, prácticamente nadie, entre comillas, estaba viendo mis ojos y yo podía ver, pero era una experiencia de poder vivir un momento, y eso es lo que quiero que ustedes empiecen a decir, bueno, Espíritu Santo, ¿qué momentos recuerdo en mi vida de situaciones en las cuales tú estabas ayudándome a romper de pronto un patrón o una dinámica de lo que había ahí? Eso es algo que, esto va a ser un descubrimiento, esta materia es todo un descubrimiento y un desarrollo, para que ustedes puedan ir mirando, ok, ¿qué es lo que Dios está trabajando y qué es lo que ha venido haciendo, digámoslo así, conmigo en mi vida? Entonces, vamos a decir que el instinto, acabo de leer, nos permite descubrir cómo hemos sido cableados. O sea, yo puedo empezar a descubrir, ok, yo tengo este temperamento, eso es un cableado. Tengo estos dones, tengo estas habilidades. Entonces, quiero que tomen un momentico aquí. Creo que nos quedan 5 minutos, Leo, confírmame. Pero quiero que en estos minutos, quiero que ustedes en una hoja o donde están, empiecen a anotar
características suyas. Por favor, tomen estos minutos. O sea, me refiero, Diana colocó, ok, soy organizadora. O sea, me decían que era organizadora. Bueno, en estos años, ¿dónde has visto que eso es así? ¿O dónde ha habido frustraciones en organizar? Porque quiero que entiendan esto. Satanás va a batallar para distorsionar la identidad y el diseño que tenemos. Entonces, déjenme ponerlo de esta manera. Si desde niña estaba eso que era organizar, los pensamientos de que no sirves organizando, que no sirves liderando, que cada vez que como que voy a hacer algo no sale, van a ser la batalla en tu mente para que no llegues al potencial que Dios tiene para ti. Y ahí es donde uno empieza a entender, donde más oposición tengo muchas veces es donde está mi llamado, porque hay alguien interesado en que no llegue a donde estoy el potencial. ¿Hace sentido? Entonces quiero que tomen estos momentos y anoten, tómenlo como un momento de silencio, a ver si les puedo poner una musiquita aquí, pero quiero que utilicen este momento y déjenme hacer esta oración. Espíritu Santo, en este momento ayúdanos a traer a memoria momentos específicos, Señor, que podamos aquí, aún recuerdos que están hoy apagados hoy, Señor, que tal vez por experiencias difíciles anulamos, permite que vuelvan y que nos ayudes a descubrir lo que tú tienes en el nombre de Jesús. Amén. Tomen este momento, por favor, allí. Poner una música.